Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Eulogio Gutiérrez, un hombre quien nos relatará cómo Dios lo ha usado a través de la oración para ayudar a cientos de personas. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Dios me oye. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Eulogio Gutiérrez tiene 92 años, es oriundo de Rengo, región de O'Higgins, Chile. Creció dentro de una familia adventista, lo presentaron a sus 6 meses y su bautismo fue a los 13 años. Estudió en el Colegio Adventista de Chillán en 1948, fue parte del coro y realizaron varias giras dentro de Chile. Comenzó el ministerio de oración intercesora en la Iglesia Fe y Esperanza con el fin de poder orar y ayudar a las personas a entregar todas las preocupaciones en las manos de Dios. A lo largo de los años, este ministerio ha sido guiado por el Señor y han ocurrido milagros impresionantes. Hoy conoceremos el testimonio de Eulogio Gutiérrez. Quédate en Identidad. ¿Te has dado cuenta que Dios está a una oración de distancia? Hoy tenemos a un tremendo protagonista. Él es don Eulogio Gutiérrez Bustos y por supuesto él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia, que nos enseñará de los milagros sorprendentes que el Señor hace en nuestras vidas por oraciones sinceras contestadas. Así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Eulogio, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? En este momento estoy en una residencia para adulto mayor en la comuna de La Reina, en Santiago, en la metropolitana. Excelente. Pero en la comuna de La Reina. La dueña de este centro, de esta residencia, tiene un hijo en John Andrews Academy, un nieto, y a raíz de eso, que es el nieto era alumno de mi hija Flor María Gutiérrez, tomó el contacto para ponerme aquí en este lugar para poder, estar con la oración intercesora presente, no solamente aquí en Chile, sino en el exterior. Mencionó usted allí la frase de la oración intercesora y de este ministerio, porque usted la creó allí en la Iglesia Adventista Fe y Esperanza, y quiero que me cuente un poco cómo ha sido ese ministerio de la oración intercesora, cómo llegó a su mente esa idea de crear este ministerio y de los milagros que ha presenciado a partir de las oraciones contestadas. Don Eulogio, adelante. Bueno, últimamente con la pandemia, hace poco tiempo, hubo una situación en la cual uno no podía ir a visitar enfermos ni a orar por los enfermos en los hospitales, en las clínicas, en los hogares, y Dios me inspiró para hacer una oración que yo he llamado ungimiento de fe, y lo hago por videollamada, y Dios se ha manifestado, como le digo, en el caso de la hermana venezolana Judith Rivas, y así también con José Pulgarín, también de Colombia, y con Waldo Puyada en Estados Unidos, que hizo las paces con Dios cuando yo oré con él y él estaba descarriado. Y así Dios me ha mantenido con esa oración. Incluso ahora terminó el ciclo en 2024 en Fe y Esperanza, donde soy anciano, y me volvieron a nombrar, aunque no estoy asistiendo a la iglesia, muy esporádicamente, porque estoy presente en los hogares mediante esta oración que Dios se ha manifestado de una forma milagrosa y una forma de misericordia, bondad y amor. Amén.
El Señor dice en su palabra y Él nos habla muchísimo acerca de la oración, que como bien dice allí Elena G. de White, es como hablar con Dios como si fuese nuestro mejor amigo, desahogarnos en Él, comentarle nuestra situación, todo en el nombre de Jesús, teniendo claro que la voluntad de Dios siempre es primero en nuestra vida. Y quiero que me cuente algún milagro allí que haya presenciado a partir de esta oración intercesora, como el amigo de Tito Álvarez con José y su esposa, que ahora están en Valparaíso, o con el pastor Pose. Bueno, ¿con cuál historia nos gustaría o con cuál historia les gustaría aquí empezar, don Eulogio? Bueno, cuando el pastor Pose llegó de Bolivia, de vacaciones a Chile, eh, justamente se produjo la elección de los nuevos directivos en Viña del Mar, y él asistió allí, no teniendo sus cosas todavía de Bolivia que tenían por equipaje, y, y lamentablemente una neumonía fulminante lo afectó, y aquí en La Reina, perdón, en Ñuñoa en ese tiempo vivía, incluso tenía sus camas en el suelo, y supimos, yo era primer anciano en la iglesia de Porvenir, y con el hermano, ¿cuánto se llama? Que hacía el milagro de los huesos, como se llamaba, que también era anciano conmigo, lo visitamos allí, y la verdad es que cuando llegamos creyó que él íbamos por alguna cosa de la iglesia. No le dijimos, sabemos que usted está enfermo y vinimos a ungirlo si usted lo pide. Y él me dijo, ¡ay, que a mí nunca me han ungido! Dijo. Y lo ungimos, y esto fue un día, no sé si fue día domingo, no, lunes en la tarde, el día miércoles estaba predicando, porque Dios hizo el milagro para honra y gloria de su santo nombre. Y luego también una cosa maravillosa fue cuando la esposa del pastor Recuenco vino a la iglesia Fe y Esperanza, y dijeron que no había dormido bien y que era casi imposible que fuera. Pero llegó, nos pusimos a orar atrás de la iglesia, en la escuela sabática, la oración intercesora, y llegó, pero llegó del brazo de alguien que la traía, y pasó a la plataforma porque tenía el sermón, el del proyecto Vive, y allí predicó, pero sin ¿cómo se llama?, despegarse del púlpito, porque si no se caía. Y supo que estábamos orando por ella, y quiso que fuera ungida con la oración intercesora. Y todos los hermanos allí juntos oramos por ella, y cuando yo le terminé de ungirla, de colocarle el aceite de la unción, como dice, si alguien está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia, oren por él o ella, ungiéndole en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará a la enferma o enfermo, y el Señor la levantará, la sanará. Y si hubiese cometido pecado, su pecado le serán perdonados. Termino de orar con ella y dice, estoy sana. Y se paró, así en forma ágil, que no se podía parar. Alabado sea el Señor. Amén. Ese es uno de los tantos milagros así puntuales en el momento. Otro llega Mónica, Mónica, y cuánto se llama el hermano Daniel Hidalgo, que vivían en la Rinconada de Maipú. Su hija llegó con un problema, una hija como de 5 años, 6 años, con señales de que estaba siendo poseída. Cuando quisieron que fuéramos allá, cuando la niña llegó, la ungimos, y la niña llegó allá y empezó a producirse una serie de instancias dramáticas, golpes en las puertas, gritos de gente que transitaba, y pidieron ayuda, por favor vengan, pero ya eran las 9:30 de la noche, no podíamos ir a un lugar desconocido. Y yo le dije a mis hermanos ancianos, esto solo sale con oración y ayuno. Oramos en ese momento y ayunamos. Y el día martes de oración llegó el matrimonio, y era la esposa del hermano Daniel Hidalgo, la madre de la niña que estaba poseída. Y allí oramos todos en la iglesia por ella, y se sentaron adelante, y le dije a mis hermanos, tenía 2 hermanos, el hermano
Sebastián Salinas, con el hermano Everaldo Hermosilla, que canta en Santiago Gospel. Dijimos, usted, hermano Everaldo, va, perdón, va a orar y vamos a imponerle las manos. Y luego yo voy a hacer el ungimiento. Cuando terminó, no pasó absolutamente nada. Empiezo a orar, dice, como ministro anciano del Evangelio, pongo este aceite que simboliza el Espíritu Santo en la frente de la hermana Mónica para que el Señor haga el milagro y el Espíritu Santo tome posesión de ella. Y le pongo el aceite y cae como muerta. Y en ese momento el Espíritu Santo puso en mi boca: en el nombre de Jesús de Nazaret, hermana Mónica, levántate y anda. Hasta ahora sana, para honra y gloria del Señor. Ellos se bautizaron toda la familia, porque el Señor hace los milagros para que se proyecten en la familia y sea un regocijo para todos ellos. Amén, gloria a Dios por eso, don Eulogio. Me encanta ver y me ha pasado que nos vemos fuera en identidad y me dicen, pero estas historias sí son reales, es verdad, ha sucedido, es que son increíbles, son sorprendentes, porque en pleno siglo XXI, en el tiempo que estamos viviendo los milagros de Dios, Él respondiendo oraciones que hacen parte del tiempo del fin, porque los enfermos sanarán. Y hace parte de las cosas que Dios está realizando en el tiempo que estamos viviendo a través del Espíritu Santo y bueno, a través de hijos consagrados como don Eulogio, que ha sido utilizado por Dios. Cuando yo voy a hacer algo, yo le digo, ¿usted cree en Dios? ¿Usted ama a Dios? Sí, me dicen. Bueno, el Señor está dispuesto a cumplir el anhelo y el deseo de cada corazón que le ama, y Él es fiel en lo que promete. Y Él mandará su Espíritu Santo para que se haga el milagro en su vida. Y así sucede. Amén. Para honra y gloria de su santo nombre. Amén. Hay una historia que me llama la atención, que quiero que me la cuente don Eulogio, de un amigo de Tito Álvarez, que él tenía un amigo que tenía cáncer, don José. Cuéntenos esa historia. Mire, Tito me dijo, porque él en este momento anda en Puerto Edén con el operativo OPSO. Y cuánto se llama, y un amigo de él me llamó ayer porque quieren que vaya a Viña del Mar a ungir a una persona. Así, me vienen a buscar y a dejar. Pero en el caso de ellos, Tito le habló del ungimiento, y ellos aceptaron y pidió él el ungimiento. Y no pudo estar Tito porque estaba trabajando en el norte, y fui ahí a la rotonda Quilín donde vivían, y fui solo. Cuando llegué les expliqué el que se llama que ellos me estaban esperando, y bueno, hice el ungimiento, y cuando terminé me despedí de ellos, y porque le habían detectado un cáncer en el hígado, algo así, y de tal manera que estaba muy complicado. ¿Me entiende? Yo quiero ser de su iglesia. Y a los 3 días lo llamaron de la clínica, que tenía que presentarse para hacer un chequeo, y los médicos totalmente asombrados le dicen, usted está sano, para honra y gloria del Señor. Él se bautizó con su esposa, son ahora miembros de la iglesia, activos, incluso él ha formado iglesias en la zona de Viña del Mar, en esa zona, porque Dios hace milagros para honra y gloria suya y para que su nombre sea glorificado. Amén. Nosotros vivimos un gran conflicto, don Eulogio, y lo hemos presenciado y lo vemos, solo que, bueno, nuestros ojos finitos también muchas veces no limitan o no dejan ver este gran conflicto. Sin embargo, usted con la oración y esas situaciones que ha vivido también sobrenaturales, sabe latentemente que el enemigo de Dios anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el mundo vamos a pasar también por aflicciones, por tristezas, por proezas, por enfermedad. Y en su caso particular quiero que me cuente porque Dios lo sanó milagrosamente de una trombosis en su cerebro.
Cuéntenos en detalle qué fue lo que sucedió y cómo Dios obró en su vida personalmente, don Eulogio. Sí. Ahí fue cuando cambié mi pregunta, la pregunta que siempre hacemos cuando algo nos acontece. ¿Por qué a mí? Yo estaba en la costa, tengo casa allá en el Tabo, y estaba jugando con los nietos, cuando sentí algo raro en el cerebro, algo en la cabeza, eh, casi como perder el conocimiento, pero medio así, mareado, pero nada más. Me tocaba predicar en la iglesia litoral en ese tiempo que estaba en Isla Negra, en la escuela de Isla Negra, que era la directora era una adventista, por lo tanto nos daba permiso para tener nuestros cultos de día sábado en el salón de actos de la escuela. Y la verdad que yo estaba en la costa, mi hijo llegó allá y supo de lo que yo había hecho, o sea, supo de lo que me estaba aconteciendo porque yo eché mano a mi bolsillo, tenía los anticoagulantes, y ese anticoagulante yo tengo que tomarlo un cuarto o media diaria, no más de eso. Y sin embargo yo me tomé 2 pastillas. ¿Quién hizo que yo me tomara esas 2 pastillas? Solamente el Espíritu Santo. Y la verdad es que me trajeron al hospital José Joaquín Aguirre, hospital de la Universidad de Chile, donde Luis Gutiérrez, hijo del pastor Andrés Gutiérrez, que es parentesco con mi esposa, que también era Gutiérrez, Gaete Gutiérrez, y cuando él lo llama, le dice, no, estoy acá ¿cuál se llama? En la costa de Copiapó. No puedo estar allí, pero voy a hablar inmediatamente con el que me está supliendo allí en urgencia y para que lo reciban inmediatamente. Llegué, pum, inmediatamente me pasaron a un chequeo y el neurólogo me dice, don Eulogio me dice, usted está sano, me dice, porque hubo un coágulo aquí de mala calidad que se disolvió. Y yo allí quedé plop, realmente allí entre 5 enfermos que habían, porque eran 6 las camas. El del frente estaba totalmente quieto porque si se movía eran gritos ensordecedores, porque le dolía tanto en la cabeza, tenía un asunto ¿cómo se llama? Eh, en lo que envuelve el cerebro. Y cuánto se llama, en ese momento se produce una junta de médicos allí con ellos, pues estaba la esposa de él, la señora Carmen, y cuando le dicen a la señora Carmen, llévese a su esposo porque es inoperable. O sea, lícitamente le estaban diciendo que se fuera a morir en la casa. Salió esa dama, Carmencita, desolada, y allí yo con mi Biblia y mi aceite, allí como paciente, mirando y sano. Y luego, cuando pasa así desolada, yo le pido al Señor, por favor, Señor, dame la oportunidad de darte a conocer a esta gente que no te conoce. Y la verdad es que a la vuelta, justamente le hablé que venía con su hijo y me aceptaron el ungimiento. Lo ungí esa misma tarde, que no se podía mover ese hombre, se levantó, se bañó, se afeitó y se arregló. Lo dieron de alta. Luego, un señor que había al lado, un señor de edad, como de 86 años, don Guillermo, que vio que yo lo había ungido y con ese aceite, me dijo, don Eulogio, me dijo, yo sé que tiene un aceitito, si me pudiera convidar un poquito para yo mejorarme, con una inocencia y una fe realmente que Dios premió, porque yo le tuve que explicar qué es lo que había hecho. Y cuando le expliqué, me dijo, yo quiero ser ungido, me dijo. Y así lo ungí, y a la media hora lo vienen a buscar para hacerle un chequeo porque lo tenían prácticamente botado allí. Los hijos y los nietos. ¿Sabe usted?
Cuando viene, siento a alguien que viene llorando en la camilla, de vuelta con un papel así, me levanté rápidamente, me bajé de mi cama y le dije, ¿qué le pasa, don Guillermo? Es que me dice, me dieron de alta y no tengo nada. Alabado sea el Señor. Luego, otro señor que estaba en la esquina, un muchacho que estaba en la esquina, también lo ungí, lo dieron de alta. El hecho es que al lado derecho mío, de la cama mía, había un señor que llegó del norte, había quebrado la empresa y llegó totalmente, casi como sonámbulo, y se entró a la ducha y sabe que perdió la memoria y no reconocía ni a su esposa ni a sus hijos. Y usted le mostraba un lente o un lápiz, no lo conocía. Se escondía en la frazada porque no quería que nadie lo molestara. Allí, cuando vi salir también desolados a la esposa con 3 de sus hijos, un muchacho, yo dije, Señor, dame la oportunidad nuevamente. Así lo hizo el Señor. Le hablé y el joven era evangélico y sabía lo del ungimiento. Y me pidió que por favor, y con mi nieto José Tomás Lisboa Gutiérrez, lo ungí. Esa misma noche recobró la memoria. Amén. Uy, don Eulogio, nos faltaría tiempo en Identidad para contar tantos milagros y siento que esto no viene así solo, viene de una vida de comunión, de sacrificio, de voluntad, de querer buscar a Dios. Tengo entendido que siempre a las 4 de la mañana usted se levanta a orar, don Eulogio, y esa cercanía que usted tiene con el Señor es inigualable. Yo deseo que Dios le bendiga muchísimo ese don, ese talento, esa comunión con el Señor también, que siga inspirando en el lugar donde Dios le está colocando. El propósito de esa trombosis también fue sanar y entregar y alentar allí a todas esas personas que están necesitando de Jesús, del Señor, de Eulogio, ¿sí? Hermanita, yo fui a estudiar para pastor allá a Chillán. Cuando terminé las humanidades en ese tiempo, con un 6,7 de promedio, llamo a mi padre para colocarme en el siguiente curso, que era superior, que era teología, que eran 2 años, ahora son 5. Y me dice mi padre, hijo, no te puedo pagar los estudios porque me han estafado y he perdido todo. Y yo era el mayor de la familia. Yo tuve que trabajar inmediatamente, me contrataron como profesor auxiliar en un colegio. Y mi hermano Moisés terminó y fue misionero en Bolivia, que estaba a la puerta de la universidad, cerquita de ustedes allí. Y allí, Moisés Gutiérrez, que falleció el 16 de septiembre. Y la verdad es que cuando miré hacia atrás, en un momento determinado, vi mi camino y dije, Señor, gracias por haberme dado la oportunidad de esta nueva obra que esto ha estado haciendo por medio mío, Señor. Por favor, gracias, porque me has mostrado un camino más excelente, porque a lo mejor como pastor habría sido un fracaso. La verdad que, y como anciano en Las Condes, primer anciano en Porvenir, primer anciano en la Florida, realmente toda una vida desde el año 62, cuando el pastor Renedo, allí en la Iglesia de la Paz, me ordenó pastor, me ordenó anciano, hasta ahora que sigo siendo anciano. Amén, don Eulogio. Yo quiero agradecerle por su tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado tremendos milagros, respuesta de oraciones sinceras, donde se ve el poder del Espíritu Santo obrando en su vida, y quiero invitarle para que nos dejen 30 segunditos, un mensaje final para cerrar su capítulo. Adelante, don Eulogio, ¿qué le diría a las personas que están viendo, escuchando su historia? El doctor me dice, ¿cuál es su, cuánto se llama, es su secreto de estar en esas condiciones tan claro de mente, de espíritu, y además se maneja solo, va acá, va allá? Le dije yo, bueno, ahí pude, dar un mensaje y decirle,
de la mano del Señor todo es posible, porque Dios cuida de sus hijos y cuando entregan su voluntad en sus manos, Él hace maravillas con ellos. Amén. Muchas gracias, don Eulogio, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a dejar toda nuestra vida en los brazos del Padre Celestial, porque Él va a obrar. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.